A continuación, damos paso a Joaquín Silva, quien nos acompaña con la conferencia Ventas más allá del precio, innovación y diferenciación para conquistar clientes. Los invitamos a continuar disfrutando de esta gran jornada. Bienvenido, Joaquín. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, un gusto estar aquí presente con ustedes, acompañándolos durante toda esta jornada que iniciamos el día de ayer y pues tener el placer y el honor de poder cerrar la jornada. Pues muchísimas gracias a todo el equipo de la Cámara de Comercio del Casanare por toda esta gestión y este mismo espacio. Bueno, vamos a cerrar todo este espacio justamente hablando en estos 45 minutos, 40 minutos que tengamos, pensando más allá del precio. Y quiero que piensen mucho más allá del precio para que justamente nos podamos diferenciar. Yo creo que muchos de ustedes ya de pronto pudieron leer ese buen libro de El Océano Azul. Si no, se los recomiendo porque justamente es una perspectiva que nos lleva a pensar es más allá de lo que cobramos y ante todo es en el cómo atendemos, cómo garantizamos una buena experiencia, lo que vamos a estar trabajando el día de hoy. Para que me conozcan, pues mi nombre es Joaquín Silva, yo soy CEO y fundador de Booping, que es justamente una empresa que ya lleva 10 años, este mes estamos cumpliendo 10 años justamente haciendo procesos de acompañamiento a emprendedores, a empresarios y demás para cámaras de comercio, incubadoras, aceleradoras y todo tipo de organizaciones que promueven el desarrollo empresarial en sus diferentes etapas aquí en Colombia y en Latinoamérica. Toda mi experiencia ha sido en emprendimiento e innovación, ya son más de 15 años de experiencia justamente gestionando todos estos temas y además pues son 15 años donde claramente toda mi experiencia también está muy orientada es al go-to-market, al cómo los empresarios, los emprendedores y demás pues pueden salir al mercado de una forma innovadora. Todo esto lo he hecho para diferentes organizaciones, además de justamente ser docente en este tipo de temáticas para universidades como la Nacional, el Rosario, CESA y otras organizaciones aquí en Colombia y en Latinoamérica. Entonces, toda esta experiencia poner a la disposición de ustedes y también toda la experiencia de mi empresa, que ya justamente pues son 10 años acompañando justamente a emprendedores, empresarios que quieren salir al mercado, que quieren relanzar al mercado, que quieren justamente escalar en el mercado. Entonces, hoy vamos a estar hablando al respecto. Vamos a estar hablando más allá del precio porque cada uno de ustedes cobra lo que justamente vale. Mucho o poco, cada uno de nosotros tenemos un valor económico y la lógica claramente es lograr justamente una muy buena transacción, pero la transacción se basa en garantizar una muy buena experiencia. Quiero que piensen entonces cómo entonces ustedes van a lograr ofrecer una experiencia, porque justamente es ahí donde nuestro consumidor es cada vez más exigente en el cómo justamente espera que lo atendamos, porque de hecho somos exigentes gracias a que la tecnología, el acceso a información, hoy hasta la inteligencia artificial, justamente nos hace unos clientes mucho más informados y de ahí que tenemos que pensar entonces cómo estamos un paso adelante de justamente lo que pueda hacer nuestro cliente y en el cómo lo podemos atender. Quiero que piensen esto porque entonces parte de lo que tenemos que lograr con todas nuestras ventas es cómo justamente logramos una muy buena confianza y una confianza que nos genere un vínculo. El cliente se va a sentir satisfecho teniendo 3 opciones, 4 opciones, 5 opciones, pero siempre se va a decantar no solamente por la que tenga menor precio, sino ante todo es por donde se sienta con mayor confianza, donde se sienta muy bien atendido. Y el atender no solamente es el saludo o la despedida, sino es toda la confianza que le transmitimos en el cómo hablamos, nos expresamos, la información del producto y demás. Justo antes de empezar la conferencia estaba preguntando un producto que me interesa, publicado en la página web del negocio y lo primero que me dijeron fue, déjeme llego a la tienda y revisamos si es el producto. Ahí uno ya empieza a perder confianza. Entonces debemos justamente lograr por medio de las redes sociales, de la página web, de un chat de WhatsApp y demás, lograr transmitir toda esa información que nos garantice claramente que el cliente esté informado de que nosotros tenemos la mejor alternativa para lograr resolver su necesidad y ya en la atención claramente pensemos en el cómo lo atendemos.
todos tenemos un precio y el precio claramente siempre va a estar definido en ese valor económico que basado en nuestra estructura de costos y también en el cómo juguemos con la utilidad, pues claramente es el valor económico que resulta dándose la transacción económica. Pero cuando hablo de precio, a mí siempre me encanta recordar a mi director de especialización que él tenía una frase muy cierta y con todo respeto, pero también de una forma muy coloquial. Esta frase nos lleva a pensar de cómo para todo hay un marrano y justamente el precio sí que es prueba de esto. El precio, de hecho, nos lleva a pensar entonces cómo nos diferenciamos, pero es porque en el precio se va a percibir el valor que nos diferencia. Poco o mucho, piensen por ejemplo en Temu. Temu se ha diferenciado muchísimo de todo lo que es un Mercado Libre o que es un Amazon, que son dos ofertas totalmente diferentes de productos que podemos encontrar. Y aún así logra justamente la transacción, logra diferenciarse de un competidor. Pero claramente debemos pensar es cómo generar valor en todo lo que el cliente percibe. Y el cliente no solamente percibe valores porque sea muy costoso o muy barato, sino también es por la experiencia. Y una experiencia que es, quiero que tengan muy presente que una experiencia es como esos eventos a los que todos asistimos. Por lo mismo, una experiencia debe ser muy bien definida, muy bien estructurada en el antes, durante y después. Y son tres momentos clave que al momento de atender, al momento de vender, debemos definir, porque no solamente es cuando pisan la tienda, cuando ingresan al e-commerce, sino ahí solamente estamos pensando en el durante. También debemos pensar cómo va a ser el antes, cómo va a ser el después. Debemos pensar mucho en cómo entonces en cada uno de estos tres momentos logramos desarrollar a nuestro cliente para que claramente llegue con toda la disposición, muy bien informado, pero una vez hecha la transacción, una vez hecha o lograda esa venta, también cómo lo logramos mantener enganchado, lo logramos mantener con el negocio, porque claramente lo importante no solamente es esa venta unitaria, sino claramente que el cliente esté al menos enganchado, informado, interactuando con nosotros y que ojalá dentro de toda esa interacción y demás, pues claramente consuma más, ¿cierto? Nos lleva a pensar entonces en estas múltiples formas y en estos tres principales momentos y ahí claramente empezamos a diferenciar. Yo creo firmemente que a todos nos gusta, por ejemplo, un plato de crepes and waffles. A todos nos encanta algún plato de crepes and waffles. La carta de productos de crepes and waffles es tan amplia que tiene productos para todo tipo de consumidor. Pero ¿dónde falla, por ejemplo, la venta de crepes and waffles? En el antes, por ejemplo. En el antes uno ya sabe que, uff, pucha, me toca hacer fila, me toca esperar una hora, se me van a demorar. O en el después, terminamos, quedamos satisfechos, quedamos llenos, pasamos un muy buen rato en pareja, comimos el plato que queríamos y demás, pero luego se nos demoran de pronto trayéndonos el datáfono, trayéndonos la cuenta que no era y demás. Ahí se afecta la experiencia. Entonces hay que pensar cómo cada uno de estos tres momentos, pues justamente nos llevan a una muy buena diferenciación y esa diferenciación, pues claramente es donde el cliente va a percibir valor. Allá es donde me gusta, allá es donde me atienden bien, allá es donde pago lo que pago, poco o mucho, pero vale la pena pagar por justamente toda la experiencia que estoy viviendo. Para esto quiero que tengan presentes cuatro elementos que debemos desarrollar en nuestro negocio. Y son cuatro elementos que no solamente se definen en un único instante para salir al mercado, sino que de una forma periódica. También hay que pensarlo tal vez en esa mensualidad dependiendo de las festividades y las temporadas, sino al menos semestral o anualmente. ¿Cómo evolucionamos nuestra propuesta de valor? ¿Cómo la hacemos mucho más atractivo? Que logremos seducir a nuestros clientes. ¿Cómo también momento a momento y en cada periodo logramos mejorar toda la logística y distribución de nuestro negocio para que justamente la entrega sea no solamente rápida y efectiva, sino también confiable? No hay nada peor que justamente uno hacer una compra y no sentir confianza. Oigan, me van a robar, oigan, el producto no llegó, ¿qué pasa que nada que llega? Hay muchísimas situaciones que nos llevan a perder la confianza por parte pues, de nosotros como clientes hacia los negocios y la logística y distribución es un elemento clave. También debemos garantizar una presencia multicanal que claramente hoy más que nunca nos lleva a todos a tener al menos un mínimo, que es nuestra página web y nuestras redes sociales.
Al menos con estos dos logramos tener esa presencia y ya dependiendo del mercado, de qué tan grande está el negocio y demás, pues claramente pensaremos en cómo desarrollarlo por muchos más canales. Por ejemplo, para mi caso, con Booping, a nosotros no nos funcionan las redes sociales orientadas al consumidor, por decirlo así, a las personas. No nos funciona un Instagram, no nos funciona un TikTok. Ahí no están nuestros clientes, con quienes nosotros negociamos, logramos ventas, con gerentes, con dueños de negocios y demás. ¿Dónde están nuestras ventas? En canales en chats de WhatsApp de emprendedores, en LinkedIn, hasta de pronto nos ha funcionado Twitter, el famoso X, en su momento. Hay que pensar entonces también en qué canales sí estamos y en la diversidad de canales que justamente nos permitan garantizar un contacto muy efectivo con nuestros clientes. Y claramente también innovar en la monetización. La monetización es supremamente clave, pero ojo, la monetización es diferente al precio. El precio es el valor económico. La monetización es el método como monetizamos. Y aquí siempre me gusta llevar a los emprendedores y a empresarios a que piensen más allá de la venta unitaria. La venta unitaria es supremamente desgastante. Nos llevas a pensar cómo y por qué cobramos de una forma diferente. Piensen cómo hoy Spotify nos vende música gratis, pero con publicidad, una forma de monetizar. Nos venden música, por ejemplo, para parejas, para familias. Ahorita nos va a empezar a vender música con inteligencia artificial. Nos están cambiando las formas como monetizan y de ahí claramente, pues justamente es una manera de innovar para todo nuestro negocio. Nuestra propuesta de valor, elemento supremamente clave. ¿Por qué son diferentes? Y muchos de ustedes me responderían, oiga, es que nosotros somos diferentes por calidad, por atención. Sí, claro, es que todos tenemos calidad, todos tenemos las mismas variables, pero la calidad por calidad no existe. La atención por atención tampoco. Nos lleva a pensar cómo entonces cada uno de nosotros tenemos elementos que justamente nos llevan a diferenciarnos. Y en esos elementos son los diferentes beneficios que puede percibir nuestro cliente. Aquí hay un elemento supremamente clave con el que debemos lograr una venta, que es claramente la funcionalidad de las cosas, de ese producto, de ese servicio, que justamente es como el aspecto mínimo que todos esperamos dentro de la funcionalidad de las cosas, de los servicios y demás, que nos funcione, que nos lleve a un resultado adecuado, pero también podemos jugar y que generarle valor a nuestra propuesta de valor con todo lo que sea ese beneficio emocional o social, como por ejemplo en lo social, con lo que consumimos creamos identidades, como también desde lo emocional, nuestro cliente se siente seguro, se siente emotivo, se siente tranquilo, genera hasta una pertenencia con las marcas nuevas o antiguas. Pero pues justamente ahí está el valor de cómo podemos claramente innovar. Hay que pensar entonces no solamente cómo es bueno, bonito y barato, sino también cómo generamos ese tipo de vínculos que nos permiten claramente relacionarnos de la mejor forma con nuestros clientes y de ahí, pues claramente lograr un debido vínculo con nuestra propuesta de valor. Esto nos lleva a pensar entonces es cómo creamos historias para nuestras marcas, el quiénes somos, de dónde venimos, cómo justamente comunicamos las propuestas de valor de nuestros productos y sus diferentes características. No es la misma forma, por ejemplo, como Nike o Adidas comunican su oferta de productos para el fútbol. La comunican totalmente diferente. Uno la comunican con Messi, otro con Cristiano Ronaldo. Es totalmente diferente los guayos que utiliza un delantero a un defensa, por ejemplo. Son formas de cómo se podemos crear historias que justamente destaquen las características de cada uno de nuestros productos. También podemos llevar a nuestros productos, sean sencillos o complejos, a procesos de personalización. Y la personalización no tiene que ser infinita. Ahí va a haber un sobrecosto. Nosotros somos quienes tenemos control sobre nuestro producto, nuestro servicio. Por lo mismo, podemos adaptar esa oferta a lo que el cliente esté deseando. Me quedo con lo que el anterior conferencista estaba mencionando. En lugar de mandar 12, 20 propuestas, 10 correos, 20 llamadas y que todavía no se concrete la venta, pues justamente preguntémosle, oiga, ¿usted qué quiere? No,
yo no necesito 10, yo necesito 5. Perfecto, se lo puedo ofrecer en 5 unidades, se lo puedo ofrecer en 5 sesiones, se lo puedo ofrecer para un consumo inicial, temprano o ya un consumo experto. Ahí podemos hacer esos procesos de personalización. Va a ser una forma supremamente clave de innovar porque además hoy queremos las cosas mucho más personalizadas. Todos queremos tener esos elementos diferentes dentro de nuestros consumos y dentro de todo lo que adquirimos, sea un producto, sea un servicio, sea un bien digital, queremos personalización. Es un elemento supremamente clave que esto también nos lleva a una experiencia memorable. ¿Qué mejor experiencia que no solamente en el momento de consumo, sino también en ese antes? ¿Cómo lo supimos escuchar? ¿Cómo logramos adaptar esa propuesta a valor? Y desde ahí empezamos a garantizar una experiencia muy buena. Ahí claramente empezamos a crear toda la experiencia en los diferentes momentos para que cada momento de contacto sea muy efectivo. Independientemente de cómo funcione el sistema de salud desde el esquema político-económico, yo creo firmemente que, por ejemplo, nuestro sistema de salud funciona. Pero ¿por qué, por ejemplo, se ve afectada nuestra experiencia? Porque no solamente vamos con un dolor a vivir la experiencia de la salud, el dolor de cabeza, el dolor corporal, cualquier tipo de patología, sino tenemos que además de sufrir la carga del antes, de justamente como por ejemplo en el antes llegamos a la IPS, a la EPS, al hospital y demás, y de pronto el personal de seguridad no está capacitado para atender y se afecta la experiencia del antes. De pronto el personal administrativo no está capacitado para la mejor atención y la mejor prestación del servicio y en el después, ya cuando nos atendieron, nos aplicaron la inyección, nos aliviaron el dolor, está la experiencia de la salida, del trámite, del pago, que puede ser engorrosa. Nos lleva a pensar entonces cómo generamos una experiencia memorable en los tres momentos, no solamente cuando le estamos entregando el producto, cuando lo estamos empacando, cuando lo está abriendo, se lo está poniendo, sino en todos estos momentos que claramente nos lleva a pensar en esa experiencia. Y en cada uno de estos momentos, las garantías y respaldo que podemos ofrecer, que la garantía no solamente es para cuando el producto o el servicio fallan, se rompen, uno no queda satisfecho. Garantías y respaldo es todo lo que nos permite gestionar información para que claramente nuestros clientes estén debidamente atendidos. Y esto sí que lo podemos hacer hoy en día gracias a la tecnología, las redes sociales, un chat de WhatsApp, un chatbot en WhatsApp, la página web y demás, son herramientas que nos han permitido justamente desarrollar muchísimas garantías y además respaldo para justamente nuestros clientes. ¿Qué tan difícil, por ejemplo, es comprar un carro usado? Toma mucho tiempo, tanto encontrarlo como justamente el llevarlo al taller, al peritaje, la negociación y demás. Uno de nuestros mejores emprendedores ha logrado que todos estos procesos se hacen de forma digital, con unos cuantos clics. Soy uno de los emprendedores más innovadores de Colombia y todo esto garantiza que cada uno de nosotros entra a su página web, selecciona el carro, consulta el peritaje, el estado del vehículo y demás, hace hasta la negociación virtual y con unos cuantos clics reserva o compra el vehículo, algo que antes no se veía en un sector tradicional como justamente es el de los carros de segunda mano. Ahí entonces hay que pensar cómo la tecnología y las diferentes herramientas nos permiten o nos han facilitado garantizar este respaldo en todo lo que es claramente la atención a nuestro cliente. Pensemos entonces más allá de ese modelo tradicional. Esto no se trata de vender solamente en cuánto logro recuperar porque el producto está inventariado, estoy estoqueado, necesito vender, necesito bajar bandera, necesito lograr unas ventas. Nos van a pagar. Hay meses buenos, hay meses malos, todos tenemos esta condición, pues ante todo, cómo cada uno de nosotros logramos vender una solución innovadora, con valor agregado, diferente, por justamente ese enfoque en la experiencia, en el servicio y la atención, que es parte de lo que claramente nuestro cliente quiere. Ahí es donde claramente cada uno de nosotros nos vamos a seducir y donde nos lleva a pensar bastante entonces cómo podemos adaptar diferentes formas del modelo de negocio a nuestro negocio. Nos llevas a pensar cómo podemos innovar en el famoso modelo de negocio. Y cada una de estas alternativas que ustedes están viendo son adaptables a cada uno de nuestros negocios.
Independientemente que, por ejemplo, seamos un restaurante de barrio, entre comillas hablando, podemos, por ejemplo, crear una suscripción o membresía. Podemos también crear un marketplace o una plataforma. Son diferentes herramientas que nos van a permitir innovar y mantener al cliente enganchado, no solamente para informarlo, sino también enganchado para que su consumo esté garantizado. Nos llevas a pensar entonces cómo podemos crear formas para que claramente podamos ser muy fáciles de elegir, que nuestro cliente esté muy convencido de lo que le estamos ofreciendo. También que esto nos lleva a la diferenciación. La diferenciación no solamente es la marca, el color, la decoración de la tienda y demás, sino también es cómo somos difíciles de copiar. Y piensen, por ejemplo, en la experiencia de la venta del café. Starbucks fue quien le metió emoción a la venta del café. Ya uno no solamente es el producto que uno pide, ya uno no solamente es el capuchino con un pan de bono, no, ya uno es Joaquín, ya uno le ponen el nombre y además le ponen el nombre de una emoción. Joaquín, ten un buen día. Joaquín, qué bien te ves hoy. Ahí es donde justamente se empezó a diferenciar la experiencia, que hoy ya es un mínimo en donde todas las tiendas al menos ya dicen cuál es el nombre de la persona, ya personificar claramente la venta. Pero eso justamente ha sido difícil de copiar porque es ahí donde cada marca ha pensado, oiga, ya todos los estamos llamando por el nombre, entonces, ¿cómo al menos tratamos de llevarlos a una emoción, en el saludo, en la sonrisa, en el cómo le entregamos el producto, ahí, para que justamente se cree un momento memorable? Y en esa memoria es donde claramente podemos lograr que nuestro cliente no solamente nos consume, sino también logramos que se enganche, que nos recomiende. Y pasa mucho que en todos estos temas de mercadeo, eh, siempre hablamos o nos cuesta creer mucho de quienes nos hablan bien, de las nuevas marcas, de lo positivo. Pero si nos hablan bien, ya uno va a llegar con una perspectiva mejor respecto a ese negocio. ¿Listo? Pensemos también en la logística y distribución, segundo pilar clave. Pensemos en todo como una experiencia. La experiencia no solamente es cuando nos ven vestidos bonitos, bien peinados, la iluminación del sitio y demás, sino hasta cómo empacamos los productos. Piensen, de hecho, como en pandemia, por ejemplo, uno pedía la hamburguesa, estaba encerrado en casa y la hamburguesa llegaba mal entregada, revuelta, mal empacada, chorreando y demás. Ahí la experiencia se afectó muchísimo. ¿Cómo entonces garantizamos una experiencia en cada uno de los momentos y siempre justamente en ese concepto de esa última milla, pensando es en generar valor, velocidad, todo esto que nos lleve a diferenciarnos claramente en lo que hacemos y en el cómo lo hacemos? Ustedes están viendo cifras que justamente nos lleva a pensar en la rapidez de entrega. La rapidez de entrega claramente es un elemento clave. Antes, justamente, comprábamos algo y tal vez nos aguantábamos los 10, los 15 días. Hoy lo queremos en 2 o 3 días. Hoy los operadores logísticos son grandes aliados y muy eficientes en toda esta entrega. Pero también nos llevas a pensar cómo el cumplimiento de esta entrega es un elemento clave y la facilidad con la que justamente se genera todos los procesos del antes, el durante y el después. La recepción del producto, la devolución, el reclamo, la atención sobre cualquier queja nos lleva a pensar dentro de la entrega, que es donde claramente también hay mucha confianza. Aquí nos lleva a pensar entonces es en elementos de no solamente la velocidad, sino también todo lo que es la trazabilidad. A cada uno de nosotros nos satisface cuando nos llegan esos mensajes de texto, esos correos electrónicos que nos están diciendo, oiga, su producto ya está siendo alistado, su producto ya va en camino, alístese para recibir su producto. Y pensamos que solamente eso lo pueden hacer las grandes empresas. Pues no, nosotros también lo podemos hacer porque ya hay mucha tecnología disponible, ya hay muchos plugins, ya hay muchas herramientas de bajo costo o que hasta ya vienen incorporadas para justamente lograr esa trazabilidad. Y en esa última milla, quiero que piensen bastante en cómo cada uno de ustedes puede innovar en todo lo que es justamente esa experiencia de la recepción, el empaque, la entrega, cómo percibimos valor dentro de cada uno de estos elementos. El empaque no tiene que ser el más colorido, el de material perfecto.
pero sí que vaya muy bien empacado, que el producto esté muy bien conservado. En un servicio, por ejemplo, claramente es muy difícil hablar de un servicio como un empaque, pero si pensamos, por ejemplo, en la iluminación, los colores, la experiencia, todo lo que el ojo, el olor, la nariz, el oído puede percibir, nos lleva a pensar en esto. Yo creo firmemente que, por ejemplo, la experiencia en el sistema de salud muchas veces es mala, no porque solamente sea demorada y demás, sino muchas veces es por cómo está ambientada. Si los hospitales, los servicios profesionales y demás tuvieran mejores instalaciones, decoración, iluminación y demás, ahí habría mucho valor para justamente en el cómo se garantiza esa última milla. Nos llevas a pensar entonces cómo todo eso termina siendo una experiencia supremamente efectiva. A mí nunca se me olvidará, por ejemplo, y yo creo que aquí estamos en un rango de edad donde de pronto no me siento tan viejo, con respeto y con cariño para todos, pero por ejemplo cuando el H1N1, casi que una pandemia, a muchos nos tocó vacunarnos o nos enfermamos, como por ejemplo en esa última milla, un enfermero de una forma muy amigable me mostró la jeringa que me iban a aplicar. Yo le tengo miedo a las jeringas y él de una forma muy coloquial me dijo, se le va a dormir la pierna. Algo chistoso, algo que pasó, pero me hizo mucho más amigable la experiencia. Aunque uno no lo crea, esos son los pequeños momentos en donde cada uno de nosotros nos podemos diferenciar y ante todo le podemos ofrecer una muy buena experiencia a nuestro cliente. Seamos tangibles o intangibles, hay que pensar, como por ejemplo lo está bien mencionando Astrid en el chat, desde el principio hasta el final, cómo nos podemos diferenciar, cómo justamente a nuestro cliente lo podemos atender en cada uno de estos momentos. Piensen entonces en estos elementos, cómo justamente hacemos toda esa compra online, facilítenle al cliente, logren esa confianza, que el cliente casi que a ojo cerrado por medio de un WhatsApp, de un Nequi o demás, pueda lograr esa compra. Consigamos aliados confiables dentro de todo lo que es la logística de toda la experiencia de venta, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tuvimos unos emprendedores que por querer tener una plataforma de una pasarela de pago de menor costo, instalaron una plataforma de pago americana desconocida en Latinoamérica y los clientes no les compraban. ¿Por qué no les compraban? Porque justamente la experiencia como era entrar a una plataforma, una pasarela de pago que uno no conocía y donde la apariencia era negra y roja. ¿Ustedes cómo se sentirían si al momento de generar la transacción, la compra virtual, los colores de la plataforma o pasarela de pago son negros y son rojos? ¿Cómo se sentirían? Para que lo puedan mencionar por el chat. ¿Cómo se sentirían si la pasarela de pago fuera desconocida y sus colores fueran negros y rojos? Confundidos, inseguros, sospechosos, no confían, de acuerdo, hasta uno dice, fue madre, me hackearon y uno cierra inmediatamente, ¿cierto? Ya hay muchísima oferta y estamos en uno de los, tal vez en el tercer mejor ecosistema tecnológico de toda Latinoamérica. Ya tenemos muchísimos aliados donde claramente podemos agregarle valor y no solamente es el nombre de nuestro negocio quien genera valor, sino las marcas detrás de nuestro negocio que hacemos distribución por envía y por interrapidísimo. Eso nos da mucha más confianza nosotros como consumidores a decir, ah, no, es que ya va al domiciliario del negocio. Pueden ser diferentes formas. La pasarela de pago, oiga, aceptamos todos los pagos Nequi, Davi, Plata, perfecto, muchísimos aliados. Esos aliados nos van a generar mucho reconocimiento. El empaque como una experiencia, empaque referente a los productos, sino todo lo que es el diseño del espacio para lo que son servicios y una comunicación muy proactiva. Y piensen lo que esa proactividad cada vez está mucho más automatizada. Con unos cuantos clics ustedes pueden estar creando chatbots, pueden estar utilizando WhatsApp Business, hasta las plataformas de mensajes de texto, donde justamente se puede estar comunicando su producto está siendo alistado, su producto va en camino, su producto va a llegar en tal momento, su producto fue entregado. Cada uno de esos momentos nos lleva a esa comunicación efectiva y a todo esto nos lleva ante todo a generar justamente la ansiedad o el desconocimiento dentro de todo lo que es la experiencia.
Todos tenemos comunicación y por acá ya veo que están hablando de marca, perfecto. Todos tenemos un nombre, una identidad de color y demás, perfecto, pero que realmente nos lleve a percibir cómo esa marca se desarrolla adecuadamente por los diferentes canales. Estamos viendo tres elementos básicos que todos deberíamos tener. Redes sociales, WhatsApp Business. También creo firmemente que la página web, porque ese punto de venta no depende de lo presencial. De hecho, yo no soy muy partidario de negocios con altas estructuras de costos. Un local nos lleva a pensar en arrendamientos, servicios, mano de obra, un alto costo, pero sí al menos tener una página web. Pasar de ese correo Gmail, Hotmail, que es el personal y con el que uno tal vez valida el negocio, a tener un correo corporativo. Oiga, al menos el info arroba el nombre de su negocio, pedidos arroba el nombre del negocio, consulta reserve arroba el nombre de su negocio. Eso da mucha más seguridad a los clientes a que justamente el correo sea mispedidos.rojito@gmail.com. Oiga, ¿qué es ese correo? O sea, eso no me está dando garantía, eso no se ve profesional. Piensen cómo todo esto justamente nos genera una identidad y un valor dentro de todo lo que claramente es esta estrategia de comunicación. La comunicación, de hecho, nos lleva a pensar en cómo la comunicación son los métodos que nos llevan a pensar es que en cómo influimos dentro de la decisión de nuestros clientes. Cómo justamente hay que ser muy consistente en cada uno de estos canales. Algo muy sencillo y que pasa para las MIPIMES es cómo estamos en una red social, pero dejamos de publicar. Y al dejar de publicar, por ejemplo, el cliente entra, quiere comprar, pero ve que no publicamos hace un mes, hace 2 meses, hace 3 meses. ¿Qué va a pensar el cliente? Oiga, no están funcionando, no están atendiendo. Nos lleva a pensar entonces cómo somos consistentes dentro de cada uno de estos canales y de ahí que claramente podemos transmitir todo tipo de mensajes, pero por diferentes canales. Todos nosotros hoy estamos abiertos en poca o con mucha disposición a que justamente las marcas nos hablen. Nos hablan por una red social, nos hablan por una sugerencia, por un voz a voz, por un WhatsApp, por un correo. Hay que pensar cómo aprovechamos cada uno de estos canales para justamente que el cliente se sienta informado, atendido o escuchado. También lograr tiempos de respuesta cortos y tiempos de respuesta, ustedes me dirán, ay, es que yo no tengo tiempo para estar pegado al WhatsApp Business. No necesariamente uno tiene que estar ahí atendiendo cada uno de los mensajes, sino es cómo podemos automatizar y un chatbot justamente nos lleva a garantizar una atención dentro de todo lo que claramente comunicamos. Todo esto es contenido y todo esto se puede automatizar. Automaticemos, transformemos digitalmente nuestros negocios. La transformación digital no quiere decir que vamos a vender nuestro producto con inteligencia artificial. No, es cómo se nos facilita la administración de nuestro negocio con unos cuantos clics. Y hoy eso está dado. Negocio que no esté haciendo transformación digital se está quedando rezagado, está ya 2, 3, 4 pasos atrás de la competencia, porque es ahí donde pues justamente podemos ser mucho más eficientes dentro de todo lo que es nuestra atención. Nos lleva a pensar entonces cómo todo esto nos diferencia, nos lleva justamente entonces a un enfoque menos tradicional, a pensar que nuestro negocio puede ser gestionado como una startup, como un negocio realmente muy innovador, pero es que la propuesta de valor no debe tener inteligencia artificial, es como todo el negocio es administrado de una forma inteligente, eficiente, oportuna, rápida, efectiva, que eso claramente nos lleva a pensar en logística, en comunicación, pero también cómo logramos fidelizar justamente a nuestros clientes con todo lo que es nuestro negocio. Y finalmente, la monetización. Todos monetizamos, todos tenemos la preocupación de todos los días estar vendiendo, pero nos lleva a pensar que más allá del precio es cómo creamos diferentes modelos para diferentes nichos de mercado. Estos son modelos de negocio que ya están establecidos, que ya están probados y claramente los vemos con las soluciones digitales, pero también los negocios pueden justamente las MIPIMES, los nuevos emprendimientos y demás, pueden implementar este tipo de métodos de monetización. Oiga, que vendo productos cosméticos, no necesariamente tengo que depender de la venta de cada tarro de
de producto, sino cómo, por ejemplo, puedo crear una suscripción a membresía donde sé que la crema le dura un mes, mes y medio al consumidor, pues una suscripción o membresía donde cada mes y medio le está llegando el producto y además le estoy mandando muestras de nuevas referencias de producto para que ojalá en la siguiente mes me diga, sabe que mándeme la misma que le he comprado más esta nueva referencia. Hay que pensar en esas suscripciones o membresías como una forma muy innovadora de enganchar a nuestros clientes, pero también hay que pensar en cómo llevamos a nuestros clientes a que no solamente nos consuman lo mismo, sino también se dé como ese upgrade, como justamente cómo pueden empezar a consumir más. Nos consumen el producto básico tradicional, pero también empiezan a consumir más cantidad de producto o empiezan a consumir nuevas formas de producto dentro de todo lo que claramente es nuestro negocio. Y obviamente pensar en cómo le garantizamos la flexibilidad a nuestro cliente para la transacción. Ay, no, es que tiene que venir a la tienda al datáfono. El datáfono es un método que se ha reconfigurado porque hoy hasta por mensaje de texto claramente se puede lograr la venta. Hay que pensar entonces cómo con la tecnología también innovamos en todas estas estrategias de monetización. Todo esto nos lleva a pensar en cómo monetizamos, pero también cómo transformamos nuestro negocio. Y sé que se nos está acabando el tiempo, ya les voy a escuchar sus preguntas o demás. Quiero que empiecen son cómo promocionamos también y cómo generamos descuentos. No se desgasten solamente por vender a precio full. Todos queremos percibir valor dentro de promociones y descuentos, pero la promoción y el descuento no solamente es para Navidad o para una temporada alta. En una temporada baja, por ejemplo, podemos jugar al cómo una promoción de descuento es si me agendan ya, si me reservan ya, si solicitan ya el producto, se le dejo a tal precio. Si no, se pierde la promoción. Hay que pensar en los descuentos en una forma muy atractiva. Pero los descuentos no solamente es para la unidad, sino también para todo lo que puedan ser combos, paquetes, upgrades y demás que podamos justamente lograr y claramente como también todo esto nos lleva a desarrollar estrategias asociadas a la lealtad y fidelización de nuestros clientes con el negocio. ¿Listo? 5 recomendaciones finales para que justamente lo tengan muy presente dentro de todo lo que es generar recomendaciones o una estrategia mucho más holística dentro de la venta. Vender por valor y no por precio. No se maten por el precio. Ay, que el vecino lo está vendiendo 100 pesos más barato. Él tiene un segmento mucho más barato que piensa más en cómo ahorrar. Ustedes tal vez estén un escalón arriba. Vender por valor. Ahí está la base de la diferenciación. Cuidemos toda la experiencia de la entrega. Ojo, productos claramente entregando lo físico, servicios garantizando una muy buena experiencia, una muy buena atención. Ser coherente en todos los canales, automatizar estos canales. Por favor, automaticen, transformen sus negocios, si no, claramente ahí se van a estar quedando rezagados. Innoven en el cómo moneticen, dejen de pensar en la venta unitaria. Hoy los negocios hasta más tradicionales han innovado en la venta. Hoy, de hecho, las marcas de carros han entendido que cada uno de nosotros cambiamos carro cada 5, cada 10 años o hasta 15 años. Muchísimo tiempo. Eso quiere decir que es un cliente que no vuelve seguido. Hoy las marcas están pensando cómo año a año nos arriendan un carro y al siguiente año nos lo cambian, tal vez solamente ajustando la tarifa, pero se está dando ese upgrade continuo. Hay que pensar en esas innovaciones que nos lleven a claramente todo lo que pueda hacer monetizar la monetización y siempre pensemos es cómo, en la suma de todos los elementos que hoy vimos, pues justamente cómo fidelizamos, cómo los mantenemos enganchados. Fidelizar no solamente es para que todos los días nos compren, sino es fidelizar para que estén enganchados, para que estén hablando bien, para que estén presentes, para que estén ahorrando, se estén preparando para la próxima compra, que ojalá sea lo más inmediato posible. Claro, pero ante todo, fidelizar. Recuerden que todos queremos es que nuestros consumidores estén acá, en el corazón de nosotros, que nosotros estemos presentes en sus emociones positivas para que claramente se logre esta fidelización. ¿Listo? Con todo esto, entonces, agradecerles el espacio.